Hola, mi nombre es Pablo Parés, soy director de cine, hice un montón de películas y hace un tiempo, a mis 40 años, me entró la duda de si lo que yo consideraba ser un buen director de cine, donde yo ponía la energía y el crecimiento, las áreas que yo favorezco, digamos, si eran las correctas, si realmente estaba en el camino correcto o quizás estaba absolutamente seguro, pero en el camino equivocado. Entonces, para responder esta duda, se me ocurrió escribirle a un montón de directores amigos que tengo en WhatsApp. Hay muchos amigos que no tengo en WhatsApp, así que quedaron afuera. Haciéndoles esta pregunta, ¿qué consideran que es ser un buen director de cine? Y bueno, los que me contestaron los pongo acá en este video para que pensemos un poquito y no sé, y abrir un poco el debate. ¿Qué es ser un buen director de cine? Un buen director de cine, a mi modo de ver, debe requerir de muchas cualidades. Hablo del buen director de cine, pues director de cine puede ser cualquiera, pero bueno, eso ya es otro tema. Mi profesión como asistente de dirección me hizo aprender y asegurar que hay muchos directores de cine, pero que sean buenos no son tantos. No voy a dar una lista de directores que crea buenos, eh, porque no es justo. Y yo como director de cine tampoco me animo a ponerme dentro de esa lista porque pecaría de pedante y no soy yo quien deba decirlo tampoco. Pero volviendo a la pregunta de qué es ser un buen director de cine, o mejor, qué debe tener un buen director de cine, voy a empezar a darte mi opinión. Primero, creo que es importante la paciencia. Paciencia para afrontar los largos tiempos de un proyecto cinematográfico desde su concepción hasta su concreción. Paciencia para el trato con las personas que serán parte del proyecto. Y una película consta de muchísima gente. Hablo de actores, hablo del equipo técnico, hablo también de los que rodean al director en el momento de hacer su película. Y si hablo de paciencia, también tengo que hablar de convicción y de practicidad. Convicción para defender sus ideas y convencer a productores o a quienes haga falta convencer. Practicidad a la hora de encarar las ideas creativas dentro del marco presupuestario del proyecto, que siempre es menor al que se necesita. También es necesaria la paciencia para pelear con las ansiedades. La realización de una película es enfrentarte con una historia disuelta en átomos, partículas mezcladas que separadas parecen no tener ningún tipo de sentido y que en la postproducción de imagen y sonido comienzan a tener coherencia y empiezan a acercarse a ese resultado que tenías en mente. No llega a ser del todo fiel a la imaginación y a lo que tenías en la mente, pero puede acercarse bastante o no. La paciencia debe estar en trabajar en cada etapa con seguridad, con esmero, con pasión y con tranquilidad también, teniendo el equilibrio necesario para defender a cada paso la idea inicial, la idea que te llevó a querer realizar esa película en cada uno de sus planos. Es necesario mantener la pasión del cine, nunca perderla, no perder el pulso que te llevó a querer hacer cine, aunque el sistema de la industria sea complejo. Aunque cada decisión que tomes pueda ser un gran esfuerzo, nunca hay que perder la pasión y no perder jamás de vista que las películas son eternas. Que lo que grabaste quedará por siempre y que cada decisión que tomes en un rodaje quedará frente a la cámara plasmado en una imagen y quedará por siempre. Por lo cual, sabiendo esto, un buen director de cine sabe de tiempos, sabe de prioridades. ¿Qué priorizar en un rodaje? ¿Cuánto tiempo dedicarle a cada escena? ¿A qué secuencia ponerle toda la creatividad y atención? ¿Qué atender de cada actor? Un buen director de cine sabe contener actores, sabe dirigirlos, les da amor, pues a los actores hay que darles amor, ya que su sensibilidad estará frente a cámara y serán los protagonistas de esa historia que soñaste. Un buen director de cine prioriza el guión y estará pendiente de corregir lo que sea necesario para lograr su mejor versión. Un buen director de cine sabe que quienes están delante de la cámara son los actores que darán vida a su obra, a sus personajes, por lo cual pondrá mucho esmero en observarlos con detalle y orientarlos, coordinarlos, dirigirlos, si querés, para que den lo mejor en cada uno en el personaje requerido. Un buen director de cine debe tener una visión única y esto no es joda. Debe ser alguien con una voz personal, que tenga mucho para decir, pero que sepa administrar
muy bien lo que dirá. Debe administrar bien los recursos y no querer apabullar al espectador, sino darle lentamente las dosis necesarias para emocionarlo, asustarlo, hacerlo reír y darle un cachetazo con un mensaje potente en lo posible. El buen director de cine sabe mucho de cine, sabe del poder de cine, sabe que las películas son potentes y es consciente de la llegada que puede llegar a tener una película en la mente del espectador. Sabe que una película puede no olvidarse nunca y el buen director de cine lo tiene muy claro. Un buen director de cine tiene que ser un buen cocinero del drama y la tragedia. Debe saber moverse en todos los géneros. Debe ser un alquimista de las artes con las que se nutre el séptimo arte, nada más y nada menos. Como dice un colega director amigo, que seguramente lo conoces, es como saber cocinar. Las horas de oficio son importantes y estar en contacto con el oficio hace que un director de cine se vuelva bueno. Las horas vuelo. Pues el talento existe, sí, ok, pero es casi único. Son muy pocos los que considero talentosos. Creo que el trabajo y las horas vuelos nos hacen buenos realizadores. Un buen director de cine debe estar al tanto de las nuevas cinematografías mundiales, debe ver cine, debe saber dónde está parado como realizador, él y la industria en donde se desarrolla. Un buen director de cine nunca debe dejar de aprender y debe saber escuchar a sus compañeros de trabajo, a sus cabezas de equipo. Debe nutrirse de las ideas de los demás y los consejos. No debe cerrarse en su mundo. Y tiene que entender que los profesionales que lo rodean en cada proyecto están ahí para lograr que su película crezca en detalles. No debe ser pedante, debe ser abierto, debe ser agradecido. No se debe enceguecer y también debe saber cuándo decir basta. La intuición de artista, eso nunca se debe perder. Pero bueno, creo que el buen director de cine es artista. No sé si todos los directores son artistas. El artista, buen director de cine, tiene un impulso creativo que debe defender y eso debe prevalecer siempre, a lo largo de todo el proceso de realización de una película. O sea que ser un buen director de cine no es nada fácil, a mi modo de ver. Pero considero que con trabajo y oficio se puede llegar a hacerlo si la salud te lo permite y no te morís a los 50. Bueno, yo creo que tenés que tener dos cualidades que no siempre van de la mano, que es ser genuino y autoconsciente. Genuino para poder transmitir algo que sea mínimamente interesante y a la vez tener la capacidad de identificar, manipular y empaquetar todo eso en una historia que no es la tuya, sino la de unos tipos inventados en un mundo inventado. O por lo menos hasta cierto punto también están todas esas cosas que vos estás transmitiendo y pasando por abajo de la mesa sin que te des cuenta siquiera. Que a veces son las más interesantes justamente porque te salen subconscientemente y justamente porque no las estás controlando ni manipulando para dejarte bien parado. También es un laburo de cagar tu vida, quedarte pelado y quedar como un neurótico hipertenso ante la mirada de todos tus amigos porque hiciste una película que probablemente no vaya a ver nadie, pero bueno, en fin. También es poner una cámara y elegir a qué altura del encuadre pones el horizonte, que a veces si las circunstancias se dan de tal manera no tenés que hacer mucho más que eso. Y también es un laburo muy instintivo, ¿no? Yo creo que los arrepentimientos más grandes que tiene un director es cuando tomó decisiones sin seguir su instinto, cuando se dejó llevar por opiniones externas que se supone eran las correctas unánimemente, pero a la vez lo que uno tiene adentro le decía que no, y bueno, ahí está el fallo, ¿no? Y son fallos que aparte quedan impresos para siempre en la película. También sos como una balanza. Una película es como un aparato compuesto por diferentes compartimentos narrativos, grandes, medianos, pequeños y minúsculos, y todos tienen un peso distinto, ¿no? Y no entran todos, o sea que vos tenés que decidir cuáles van y cuáles no. Y bueno, ahí entras en el proceso traumático de descartar ideas, que es traumático pero a la vez instructivo porque se supone que al final de todo eso sos un mejor narrador. Te voy a contar un poco cómo sería mi forma de trabajar. Supongo que la estoy haciendo bien. El ensayo con los actores es como un talismán a la hora de rodar, porque es en el ensayo que cuando empiezan a aparecer cosas que capaz que no tenías en mente o empiezan a aparecer los problemas que te van a aparecer en rodaje después.
Pues en el ensayo uno también tiene que tener la capacidad de entender hasta dónde se puede ensayar, porque a veces ensayar de más no está bueno, porque puede estructurarse demasiado y puede quitarle frescura después al actor en pantalla. Y también en el ensayo uno conoce el punto del actor, sabe cuántas tomas va a necesitar para que le salga bien. Bueno, sabes que tenés ese backup de información para rodaje. Y el ensayo creo que es una forma de ahorrar tiempo, y el tiempo para mí en rodaje es el oxígeno que yo tengo. Es decir, 10 minutos más, 15 minutos más en rodaje puede ser un plano más o una retoma más, de lo cual te puede salvar en cierta forma la película. Por mi forma de trabajar soy de hacer muchos planos. No es que no me la juegue por un plano solo, sino que me gusta la forma del ritmo cuando tiene muchos planos. Entonces también eso es un arma de doble filo, porque uno tiene que tener en cuenta que más planos es más tiempo también. Entonces cada cosita que yo puedo ahorrar de tiempo en rodaje es oxígeno. Y el ensayo es uno de ellos, porque uno ya en el ensayo con los actores dispone el espacio que uno cree que va a tener, y puede ir marcándole el ritmo, marcándole el tono del guión, dándote cuenta que lo que escribiste en la boca de ese actor no está tan bueno, y tal vez tengas que modificar algunas frases, y qué mejor que hacerlo en el ensayo y no hacerlo en el set. Entonces para mí el ensayo es algo súper importante. Otra cosa de las cuales decir, bueno, ahorramos tiempo, pero no es nada más un tiempo en rodaje, sino también en la planificación, que es el storyboard. Yo me gusta ir con un storyboard. Si uno puede, en la previa se le explica al equipo técnico, sobre todo al director de fotografía, cómo querés la puesta de cámara, cómo querés los movimientos, pero del dicho al hecho pasa de que uno nunca tiene las locaciones hasta último momento. Entonces el sueño de uno es decir, bueno, quiero que la cámara se mueva de acá para allá, que haga esto, pero yo no sé cómo va a ser la locación, no sé si voy a poder poner un carro ahí. Incluso si pudiese poner un carro ahí, no sé si voy a tener luego en el tiempo, en el plan de rodaje, de poder usar un carro en ese momento. Entonces uno siempre tiene que estar dispuesto a tener un 50% de improvisación, y eso es lo que un poco también te da un poco el oficio. Entonces, bueno, también transmitir lo que querés es importante. Yo estoy muy cansado de escuchar a mucha gente hablando de otros directores, dice, no sabe lo que quiere, hoy no sabe lo que quiere. Y yo, para mi forma de ser, eso me parece algo terrible, que un director no sepa lo que quiere. Incluso aún sin saber cómo resolverlo, tenés que saber lo que querés. Una cosa es no saber cómo resolverlo, pero sí saber lo que querés y poder transmitir lo que querés. Después lo resolvemos entre todos. Chicos, vamos a resolver esto. Pero el saber lo que querés, creo, para mí es otra de las cosas fundamentales con el equipo técnico y con los actores. Es algo que tiene que estar. Y bueno, y para mí esencialmente el trabajo del director es ser un termómetro emocional en toda la película, poder tener intuición para saber qué actores elegir, poder tener esa intuición, pero también tener el tacto para poder hablar en el momento que hay que hablar, saber cómo pedir las cosas. Ser el termómetro es entender en qué frecuencia están trabajando la gente, si están cómodos, si no están cómodos. Eso es entender qué es lo que te rodea además de tu historia, pero sin perder el eje de lo que vos estás haciendo. Bueno, el saber editar es esencial para saber si realmente necesitas una toma más,
para el saber postproducir también es esencial. Yo creo que no se tiene que perder el humor en un rodaje. De todas maneras, creo que la gente que ha trabajado conmigo en mis películas me ha visto sufrir muchísimo. Y eso yo muchas veces siento que el equipo lo siente y lo asimila también como algo positivo, no como algo negativo, algo positivo porque vos también estás transmitiéndole a tu equipo que vos estás dejando todo por la película y porque quede lo mejor posible. Y después creo que esencialmente es tener una noción del ritmo y del tono que uno está queriendo lograr con todas las áreas en general. La noción de lo que uno siente que le falta a la escena, lo que cuando uno lo está haciendo o cuando uno la planifica. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el ritmo y tiene que ver con ese timing, digamos. Básicamente uno está, creo que el 80% del tiempo, resolviendo los problemas que se te van presentando de la manera más rápida y creativa posible. Y el 20% del tiempo restante, uno dirige una película. A la hora de rodar voy tempranito, seguramente llego al mismo tiempo que llega el camión de luces o el catering, es decir, media hora antes como mínimo de la situación y porque sobre todo para asegurarme de que tengo todo el plan de rodaje en la cabeza, y eso es lo que tenemos un poco que hacer los directores, es tener el plan de rodaje de día a día en la cabeza, porque uno ahí empieza a negociar después con los tiempos, uno empieza a decir, bueno, a ver, voy tachando la doble, uno empieza a dirigir también al asistente de dirección, pero de una buena forma, decir, no, mira, lo que tenemos que hacer en 30 minutos antes del final, lo vamos a hacer en una sola toma, o sea que dame más minutos para esto que estoy haciendo ahora, que es más importante. O bueno, uno que si bien, a ver, obviamente no es lo ideal tener ocupada la cabeza en tiempos de planificación a la hora de dirigir, porque uno en realidad tiene que dirigir y tiene que quedar bien, y no importa, si tengo que estar más tiempo, estaré más tiempo. Bueno, pero eso es en otra realidad que nosotros no vivimos. Yo por lo menos llego al set antes de la mayoría y bueno, me planto a ver los movimientos de cámara, para dónde estaría, dónde pondría la cámara, dónde pondría después, más o menos. Y bueno, después cuando viene el DF, marcarle la cantidad de cambio de puesta que hay, como para que también él se haga una idea de cómo va a ir moviendo las luces y los tiempos que va a llevar eso. Entonces, decir, bueno, a ver, vamos a arrancar con este eje, como un laburo de asistente de dirección, pero yo mismo como director lo hago para poder aprovechar más el tiempo. Y bueno, y eso es ir marcándole ya de antemano, de entrada, cuántos cambios de fondo vamos a tener, como para ver si todo eso lo puedo hacer de una forma más práctica, o que ya vaya teniendo en la cabeza el DF y el gaffer cómo va a moverse la locación, digamos. Bueno, esto creo más o menos es lo que puedo decir en base a lo que yo hago o intento hacer, pero está lejos de yo creer que hago esas cosas bien, sino que es lo que yo creo que intento hacer o lo que me sale. Lamento no poder comunicarles mi más oscuro secreto, que en realidad yo cada película hago un pacto con Satanás, pero bueno, eso tengo prohibido por una cláusula secreta con él. Más allá
contar esos detalles. Pero bueno, va por ahí. Soy Alejo Révora, de la productora Sarna. Y ante la pregunta de qué es para mí ser un director, diría que principalmente es un organizador de los puntos de vista. Es quien, antes de salir a grabar, y bueno, en menor medida durante, decide de qué manera van a ser narradas cada una de las situaciones, dónde poner la cámara, dónde poner la intención, dónde poner el hincapié en cada una de las situaciones y en cierta medida en cada una de las áreas. En una disciplina o en un arte tan grupal, sí o sí grupal como el cine, hace falta esta figura a manera de organizador, pero en una concepción horizontalista como la que nosotros en la Sarna tenemos, nadie es el jefe de nadie, simplemente hace falta alguien que organice todos los diferentes criterios de todas las áreas, alguien que necesariamente sobrevuele todas las decisiones que se van tomando en los microgrupos de cada área y poder afinarlos para que todos al final estén aportando al producto mayor, que es la película. Y por eso juega este papel de director de orquesta, que simplemente va indicando cuándo entra cada una de las partes de la orquesta, pero no necesariamente es el que le dice cómo tiene que tocar. Cada uno ya sabe cómo tiene que tocar, ya tiene la partitura, pero ahí está la ayuda de, bueno, ahora entra vos. También es necesaria alguien que tenga la última voz en la toma de decisiones, en grupos tan grandes, donde cada uno va a tener su propio criterio, siempre va a haber varias opciones de cada cosa. Bueno, el director es el que debería estar a cargo de seleccionar lo que a él le parece mejor de cada una de las propuestas, siempre considerando lo mejor para el producto grande, digamos. De esto se desprende una cosa que es fundamental, sobre todo en el cine independiente, donde es todo un poco más chiquito y más familiar o casero, donde formar equipos es fundamental, porque es ahí donde se van a delegar todas las cuestiones que después van a afectar directamente a la película que uno está dirigiendo. Entonces, en la medida en la que se formen equipos que trasciendan los proyectos y trasciendan el trabajo, vamos a lograr una mayor comunión entre las personas, que al final es lo que va a mantener funcionando la cuestión. Y también es como una banda, de vuelta con la analogía musical, pero en la medida en la que todos más o menos conozcan cómo toca el compañero, es más fácil improvisar, o las decisiones que se toman en momentos de presión van a estar en sintonía con la decisión que no hubiésemos tomado en un momento de presión. Cuando todo el equipo ya está trabajando en esa misma frecuencia, es cuando todo sale más fácil. No hay que discutir, no hay que explicar. Eso es lo fundamental de poder armar equipos. También conocer técnicos todo el tiempo. Conocer técnicos que sean afines o que piensen parecido o que piensen diferente, porque así también es como los productos se hacen más grandes y los nuevos puntos de vista que se aportan por ahí están en una línea que no era la que hubiésemos pensado, pero al saber delegar y al confiar en los técnicos y al dejar espacio para que todos jueguen también y para que todos puedan participar y proponer, es cuando ya no es algo que solo sale de la cabeza del director, sino que es un producto que sale del conjunto del grupo. Por eso jamás diría que esta es una película de Alejo Révora, no, es una película de la Sarna y los que estén en la Sarna en ese momento. Es una película de los grupos porque tiene un poquito de cada uno. Y el director lo único que hace es seleccionar como lo que le parece más adecuado en ese momento para ese proyecto.
Para eso también un director debería saber un poquito de cada área al menos, para saber cómo hablarle a los técnicos en su idioma específico y para saber qué pedir y también para saber cuáles son las opciones de lo que se les puede ofrecer entre el abanico de posibilidades para elegir cuestiones técnicas que después influyen directamente en la narrativa de la historia. Después ya en lo que es más exclusivamente el cine punk que hacemos nosotros, o cine extremadamente independiente, cine de guerrilla, o como se le quiera llamar, hay algo de que el director termina siendo la cara visible del proyecto, porque estos proyectos que surgen de grupos muy reducidos suelen necesitar de muchos recursos pedidos de onda y muchos favores. Entonces ahí es el que tiene el proyecto como más cerca del corazón, o el que tiene la energía primordial que surge, que da impulso a ese proyecto. Ese suele ser el director. Y así es como el director llama uno a uno por teléfono a cada uno para pedirle el favor que necesite. Che, venía a trabajar en mi proyecto. Che, que va a ser nuestro proyecto. Che, me prestás la casa para la locación, me das una mano con el auto, me prestás alguna cosa. Siempre eso se termina haciendo uno a uno. Y ahí es cuando entra a jugar una cuestión empática que para mí en cualquier nivel de realización debería existir, pero a veces en un esquema industrial se pierde porque es una cosa más despersonalizada, pero en el independiente está muy a flor de piel, que es tener una completa empatía con todo el resto del mundo. No pensar que el director está más allá o que está haciendo un producto que es genial. No importa que tan bueno sea, pero lo que importa es que al uno pedir favores, tiene que devolver favores. Al uno pedir esfuerzos, tiene que hacer que ese esfuerzo sea recompensado con un buen producto y con un buen momento. Entonces ahí es cuando sí o sí tiene que estar completamente cerca el realizador, el director, con todos los demás. Porque cuando no hay ningún intercambio monetario que lo haga valioso para los demás, por lo menos tiene que haber un intercambio energético, creo yo. Y es completamente transparente cuando una película está hecha con buena onda y con buena energía y con amor, y cuando una película está hecha a desgano y porque sí, o por alguna otra presión de otro estilo. Entonces ahí es cuando es rol fundamental para el equipo, por parte del director, del productor y bueno, de los que estén a cargo del proyecto, realmente cuidar al equipo tanto directamente como los que vienen a trabajar, como todos los demás que aportan todas las miles de cosas que hacen falta. Bueno, eso en no tan pocas palabras es lo que para mí es el rol del director. Soy Alejo Révora de La Sarna. Un buen director de cine es el que logra cumplir sus objetivos, armando un sistema de trabajo que potencie los talentos del equipo sin dejar heridos en el camino. Hasta hace un tiempo pensaba que un buen director es el que hace los mejores planos o dirige bien a los actores, pero la cosa va por otro lado. Un buen director es el que logra armar un entorno de laburo en el que el equipo disfruta del proceso, subiendo las chances de que el resultado sea inclusive mejor de lo planeado, balanceando perfectamente el nivel de exigencia y los resultados. Algo que es bastante difícil de lograr. Después, si los objetivos del director son mejores o peores, va a salir una película mejor o peor. O si son geniales, pueden llegar a salir una película genial. Pero esa es otra historia. Sobre qué pienso yo que es ser un buen director, la verdad nunca lo pensé, pero voy a ver qué se me ocurre. Se puede ver desde muchas áreas, ¿no? Pero se me ocurre que con respecto a lo que es artísticamente, creo que sería, bueno, es lo más básico, pero que poder contar una historia cumpliendo con ella, ¿no? Poder transmitir lo que la historia se supone que tiene que transmitir desde cómo fue pensada, ya sea si fue escrita como un guión o si es algo que es una película medio como improvisada que se hace en el momento o que se piensa entre muchas personas, como si fuese una especie de obra artística, así como un happening, no, porque hay muchas maneras de hacer películas. Creo que transmitir algo es lo más importante, me parece. Y ser fiel a la obra que estás haciendo. Después también como el cine es un arte comercial y tiene, qué sé yo, es el arte más cara de hacer, creo.
tiene un montón de otras aristas que no tienen nada que ver con el arte, ¿no? Por ejemplo, lo que podés también decir que un buen director es el que sabe hacer películas taquilleras, pero no sé tampoco si es más importante que el otro, ¿no? O sea, ser taquillero también quiere decir que tu película se ve más. Entonces, si tu obra artística, digamos, llegó a más público, ¿no? Y eso también está bueno. Y la masividad, que tu arte se pueda ver y se pueda apreciar. Sin embargo, hay obras que no son para eso, ¿no? Que son para un público más chico, y eso no hace que uno sea un peor director. Y después también tenés el área humana, ¿no? Que sería el contacto con la gente. Y yo creo que en rodaje, por ejemplo, un buen director tiene que poder cumplir con su trabajo y respetar su visión también, pero también tratar bien a la gente, como poder hacer sentir que la gente está cómoda en el rodaje, está contenta, ¿no? Si surge algún problema con alguien, bueno, saber manejarlo con cintura, sin armar más lío, y bueno, y no paniquear mucho, porque también hay que entender que el cine es un arte grupal, ¿no? Puedes hacer una película vos solo, toda vos solo, 100% vos solo, pero bueno, no es lo normal, eso es una excepción. Y cuando laburas con un equipo técnico, todos, tarde o temprano, las ideas de casi todos terminan apareciendo en la película, ¿no? Ya sea porque a la persona que maquilla se le ocurrió que el personaje no tenga los labios pintados según el guión y dice, no, mejor los tiene limpios. Ya eso es un micro cambio, pero bueno, es algo que aportó el maquillador. Y desde la dirección de arte, la dirección de foto, la música, desde todas esas áreas aparecen millones de cosas que no estaban en la cabeza del director por ahí, o que ayudan a contar mejor su historia porque no se le hubiesen ocurrido solo. Entonces creo que en todo el proceso de rodaje, todo lo que es el proceso en donde empieza a aparecer gente, ¿no? Que sería cuando terminaste el guión, a menos que hayas escrito con otra persona, empieza a aparecer gente por todos lados y bueno, tenés que poder abarajar a toda esa gente y entender que va a ser una obra colectiva, ¿no? Por más que después va a decir tu nombre, tipo dirigida por Juancito, y el que se lleva los galardones es Juancito, el director. Un poco hay de todos los que laburaron. Y está bien que así sea. Entonces, bueno, por eso me parece que es muy importante poder mantener la buena relación con todo el mundo, ¿no? A no ser que haya alguien en el equipo cuyo ego empieza a atentar contra la película y a atentar contra los demás que están trabajando. Ahí sí hay que agarrar a ese y decirle, guarda, y plantarse. Bueno, espero que sirva todo esto un poco amplio, pero no sé si llega al punto. Gracias. ¿Qué es ser un buen director de cine? Bueno, es una pregunta imposible de contestar bien porque seguramente cada uno tiene en cuenta las cosas que le gustan de narrativas distintas de cada director para contestarlas. Podría ser que cuenta bien una historia, que logra transmitir ideas, sensaciones al espectador, la narrativa, que maneja bien a los actores. Pero al fin y al cabo yo creo que pensándolo bien, lo importante para ser un buen director de cine es ser honesto, la honestidad. ¿Y qué es ser honesto? ¿O con quién? ¿O con qué se es honesto? Bueno, no es una pregunta, no es una pregunta pertinente porque el que es honesto no se pregunta con quién o con qué es honesto. Es honesto con lo que cuenta o es honesto con lo que quiere transmitir. Digamos, uno piensa que los grandes directores pueden equivocarse, pueden hacer cosas que no estén buenas y pueden ir y venir, incluso en una misma película cuando se está filmando, pueden no decidir sobre aspectos que parecen importantes, pueden dudar sobre aspectos importantes, pero a la hora que se compromete la visión del director, que la visión de lo que realmente quiere al final está comprometido, no importa si es narrativa o lo que sea la visión, el buen director tiene que tomarse ese tiempo de ganarse los sesos, no temer a quedar en ridículo, digamos, salir de la famosa zona de confort para que esa visión no se pierda, ¿no? Otra cosa que también creo que es un valor, y yo a mí lo valoro en un buen director, es la versatilidad. Los buenos directores se animan, ¿no? Como que se animan a hacer cosas nuevas, grandes, ambiciosas, demenciales, locas, no mecánicas, no prefabricadas. Y cuando están ahí haciendo esas que después son grandes obras, aparecen los problemas. Porque claro, cuando uno rompe el molde o sale del molde, empiezan los problemas y hay que ser versátil a la hora de sortear los problemas. O sea, esa versatilidad es la que
es la que determina que después ese proyecto, esa obra, esa película cuente o transmita lo que el director quería exactamente. Y también mucha gente piensa que los directores son tiranos, que hay que ser, que los grandes directores tienen que ser tiranos, pero no estoy tan de acuerdo en eso. Digamos, me parece que cada vez hay directores más que son más introspectivos, que trabajan desde un lugar mucho más personal y no tan grupal. Así que no podría decir eso. Lo que sí podría decir, por ejemplo, es que un director es, en ese sentido, es como un capitán de un barco, ¿no? Se habrá dicho 1000 veces, pero no deja de ser cierto. O de un velero que aprovecha el viento y agarra esa versatilidad y agarra para un lado, para otro. O como un arquitecto que se vino la inflación y los productos, los insumos salen el doble y tiene que hacer lo mismo. ¿Cómo hace ahora con las cosas que salen tanta plata para lograr esa misma construcción que tenía en la cabeza? Bueno, eso es trabajar con gente, es estar a cargo siempre de mucha gente que te escucha y que no te cree y es incrédula a esas indicativas. Entonces hay que manejar esa gente, pero también ser manejado. Los buenos directores manejan un equipo, pero también filtran, también son permeables, y es un buen punto de equilibrio. Escucha, pero no obedece. Ordena sin parecer que es el jefe. Así que bueno, supongo que todas esas cosas y mucho más son parte de ser un buen director. Yo creo que un buen director de cine es primero y principal como un director de cualquier cosa, ya la palabra lo dice, el que dirige es una persona que tiene que estar a cargo de todo un grupo, puede ser mucha gente o 4 personas, pero el que está a cargo es la persona, la autoridad, aunque no nos guste términos compararla con empresas o no sé qué, lo mismo que ser un gerente de una empresa, ya que la película se le dice a veces la empresa. Y bueno, primero y principal para ser bueno o al menos competente es alguien que tiene que tener un cierto carisma de líder, algo por lo menos que lo respeten los subordinados, que son todos los demás, los actores, los técnicos, todos son subordinados del tipo que es el director y primero tienen que sentirse como tal. En casos como películas así como las que puedo hacer yo, que no hay plata, no hay nada, hay que lograr esa autoridad. En mi caso lo intento mediante una mezcla de carisma, entre comillas, y bueno, promesas vanas, ¿no? Y tratar bien a la gente, que se sientan parte de que la película es de todos, que todos tenemos la función de hacerla y que no hay una tiranía, aunque en el fondo todos sabemos que hay un poco de engaño en eso, y eso es parte de ser un director, hacerle creer al otro que está siendo igual de importante que el que dirige, como diría Juan Perón también, básicamente. Darle al otro que crea que está haciendo lo que él quiere hacer y que finalmente haga lo que quiere hacer el director. Eso sería un paso, no sé si para ser un buen director en el sentido, pero ya arrancar una película, tener la función de ser el director de la misma y que por lo menos se termine, ¿no? Tener una idea al principio, convocar gente, convocar incluso gente que haga la producción y ayude a uno en su función, dirigir todo eso más o menos coherentemente y que llegue de un principio a fin. Ya con eso se podría decir buen director, 6 puntos, aprobado, y eso ya para mí es un buen director. También hay casos de, no sé, algunos tal vez paracaidistas que dicen, bueno, quiero dirigir y intentan hacer una película alguna vez o un corto, lo que fuera, y no jamás logran concretarlo, o
termina en una guerra mundial donde todos se cagan a trompadas. No sé, se termina editando 15 años más tarde y ni siquiera la van a ver todos juntos porque se odian todo. Bueno, eso ya sería un fracaso. Después, en particular, como director de cine, lo que ya sería bueno realmente es poder contar historias con imágenes, generar sensaciones o algo con la menor cantidad de voces posibles, creo yo, sino darle más poder a la imagen. Bueno, eso lo logran algunas personas muy tocadas con la varita mágica, que no es mi caso. Y eso ya serían los verdaderos buenos directores, que sería conjugar el dirigir bien a un grupo con tener un talento en el cine en particular, una visión, y concretarla de manera que genere satisfacción al público, que es lo importante. Las películas se hacen para que la vea gente y que a la gente le guste, básicamente. Bueno, eso es todo lo que creo. Desde mi punto de vista, yo creo que ser un buen director de cine, por decirlo de una manera, quizás es más una cuestión de un buen director en general, ¿no? Quizás no solamente se cierra al tema del cine, porque ya pasa por el lado de qué es el director como artista, ¿no? Yo creo que ser bueno en general en eso es ser honesto con uno mismo. Es la honestidad que tiene el artista con su génesis, con su lugar de donde sale, de donde proviene, y su inspiración y su creencia. Tener esa convicción de que lo que está llevando es realmente lo que él quiere sacar de adentro. Es como muy personal para mí el arte que uno hace. Hay definiciones académicas de lo que es el arte. Para mí el arte es un impulso instintivo, algo natural, de algún lado viene muy internamente. Y para mí ser un buen director es simplemente respetar eso de adentro y no dejarlo contaminar con factores que no tienen nada que ver con eso mismo. Por eso la honestidad me parece algo muy importante. El director, un buen director, tiene que ser una persona que pone las piezas en juego, ¿no? Él invita a los jugadores a esta mesa, pone un tablero y plantea unas ideas y crea un mundo. Pone las reglas del mundo. Y nada, simplemente la acción corre y sucede la magia. Es como, qué sé yo, como también ser un buen chef, ¿no? Crear una receta de, por ejemplo, ser un buen chef o un buen cocinero, pero creo que será más como un buen chef. Sería una regla es: no cocines nunca algo que no comerías, porque si no, no vas a hacerlo mejor. Entonces es medio como que se aplica eso. Algunos dirían que ser un buen director en general es como jugar a Dios, ¿no? Pero yo no lo veo así. No lo veo como jugar a Dios. ¿Por qué? Porque es como el mundo que uno crea en la ficción del cine, de la película, está ya atado a una realidad que vivimos. Entonces, todos los factores que utilizamos en este mundo ficticio o documental, pero bueno, el documental es aparte, pero en el ficticio, por más que sea fantástico lo que quieras hacer, siempre hay un montón de cosas que parten de la realidad que vivimos. Por eso no sos realmente un dios en esto. Para mí, ser un buen director también es importante retratar la realidad propia de uno mismo, porque todos somos diferentes. Cada uno tiene una personalidad diferente y eso genera la diferencia de cada autor. Establecerse como un autor con sus ideales me parece también algo de un buen director.
Yo creo que, como sabemos, ya se ha dicho, todo es un remix, en el sentido de que todos los cuentos, literatura y todo eso ya se ha contado. Las historias ya se saben de todo tipo. Pero es la manera en la que es como uno relata, como uno plantea la idea y como la combina es lo que lo hace autor. Esa es la gracia de ver un autor diferente de cada cosa. Su manera de ver la realidad. Me parece eso, importante. ¿Por qué? Y bueno, porque un director puede provenir de cualquier lugar, de cualquier lado. Pueden ser dos vecinos en un mismo barrio. Dos vecinos viven en un mismo mundo, pero los dos tienen una realidad diferente. Es como dos caras de una misma moneda. ¿Se entiende? Y yo creo que lo que está bueno de ver obras de diferentes autores es como el intercambio de ideas al verlo o conversarlas es lo que hace que esos mundos tan alejados a la vez se conecten y podemos encontrar las cosas con las cuales nos conectamos y podamos ver de lo tan alejado y diferente que podemos ser, qué tan iguales somos. Y me parece que esas cosas están buenas. Y me parece que un buen director tiene que poder lograr ese tipo de cosas. Yo creo que nada, realmente para mí un buen director es una persona que es honesta consigo mismo en su arte. Porque puede haber un montón de tecnicismos de lo que un buen director puede hacer para hacer una buena película. Pero eso depende del gusto de cada uno. ¿Qué es una buena película? Eso es tema para otra cuestión, ¿no? Porque para mí las buenas películas son las que le gusta a uno, a cada persona. Por eso es muy complejo, qué sé yo. Podemos decir definiciones de qué es una buena película académicamente, pero académicamente me parece que lo académico no tiene realmente algo que ver con el arte, ¿no? Con la obra. Porque es un estándar académico. Por eso la honestidad del artista con uno mismo es lo más importante. Para mí es eso. No creo que haya una fórmula del buen director de cine. Creo que lo sos o no lo sos. Viene como un don, como tocado con la vara. Obviamente que uno se puede esforzar para mejorar en ser un director, pero bueno, hay algo que tiene que ver con la impronta personal que ahí está. Después, bueno, si bien no hay una fórmula, hay varias cosas que a mí me parecen que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que un director tiene que tener como un estilo propio, como una marca personal que se pueda ver en sus películas y que tenga un atractivo para el público, que lo diferencie de las demás películas. Después, otra cosa importante que es más la fina línea de qué es un director, porque también está el guión ahí, como que a veces van medios pegadas las cosas, pero bueno, en este caso voy a tratar de separarme del guión y decir que un buen director debería reinterpretar bien el guión y contarlo desde la cámara de la mejor manera que refleje lo que quiere decir la historia, digamos, el guión. En planos, digamos, cómo uno logra contar una idea que está plasmada en un guión, llevarla a la imagen, digo, que el espectador entienda esa idea. O sea, no es cuestión de poner la cámara en cualquier lado y contar lo que dice el guión, sino que hay que poner la cámara en el lugar para que el espectador sienta lo que el guión quiere plasmar, digamos. Después también creo que un director tiene que ser líder en un equipo sin ser un militar y sin que haya un libre albedrío. Debe manejarse en una fina línea sin caer en ninguno de los dos lados, me parece. Hay que tener como un equilibrio en eso. También un buen director tiene que saber discernir entre lo importante y los detalles, porque muchas veces los tiempos en un rodaje no dan para hacer todo lo que uno tiene pensado,
y un buen director creo que tiene que saber discernir qué es lo importante a contar en caso de que el tiempo que uno tenga para hacer las cosas no sea el que uno esperaba. También creo que un director tiene que considerar, yo considero el cine un entretenimiento y creo que un director cuando hace su película tiene que ser consciente de esto, de que hay un público del otro lado que está pagando una entrada para ver una película y la película por lo cual tiene que entretener. A lo que voy con esto es no caer en un cine, creo que ya acá hay como una diferencia de criterio, ¿no? Pero yo creo que un intelectual que intenta como director mostrar en su película que él es un intelectual y se está queriendo mostrar él en la película, me parece que eso no es de un buen director, sino que, volviendo al tema del guión, uno tiene que plasmar lo que está el guión ahí y tratar de contar la película y no querer hacerse el cancherito, por decirlo, o hacerse el sabio y dejar eso en la película, sino que contar la historia, entretener al público, o sea, con ritmo, y ser consciente de eso después en una instancia posterior, que sería como la postproducción, estar bien fino ahí, en también un laburo de dirección de montaje, digamos, que también me parece que tiene que ver un poco con el director, que esté presente ahí para que la película no se termine transformando en otra cosa que no es lo que uno hizo de alguna manera. Yo creo que cualquiera que intenta ejercer esta profesión o realizarla con cierta frecuencia sueña al comienzo con el movimiento de cámara perfecto, con la puesta en escena, con deslumbrar en ese sentido, con poder utilizar recursos tecnológicos, o se imagina a cargo de un montón de gente que obedece y va para este lado y va para el otro y que se mantiene firme en cada decisión, en cada idea y que pelea contra las inclemencias del tiempo, de la electricidad, de la gente, del dinero. Yo no tengo mucha experiencia, hay que decirlo esto. Cualquiera de los otros trabajos que tuve los hice más tiempo que el de dirección de cine. Hice un puñado de películas urgentes, casi ensayos, al principio, hace muchos años, entre los 20 y los 30. Y recién, cuando estaba promediando los 30 y pico de años, pude estrenar una película comercialmente como director. Y ahora lo volví a hacer y tengo 40 y pocos. Por lo que permanentemente voy tratando de sumar a esa idea de qué es un buen director o cómo ser mejor director, mejor dicho, algunos conceptos nuevos. Pero lo que sí me quedó claro rápidamente es que la chance de ser un buen director o la chance de mejorar en ese trabajo depende muchísimo de la capacidad de escuchar. Hoy la capacidad de escuchar, la capacidad de entender todo lo que está pasando alrededor, de mirar a las otras áreas o de ser perceptivo a la hora de tomar una decisión y poder cambiar lo que era un deseo por lo posible, es muy importante. Contrariamente a la imagen del director que se tiene, que parece alguien que no debe ser atravesado por nada, por ninguna idea ajena, ningún pensamiento ajeno, ninguna complicación que deba alterar los planes, y que los planes deben ser escritos en piedra, y que entonces el guión es un dios totémico al que hay que volver, cuando creo que en el mundo que vivimos, donde casi todas las ideas se han codificado tanto y se han convertido en secuencias de algoritmos, hay que desprenderse un poco más de aquello que parece militarista, una planificación, y creo que dar cuenta de la belleza del mundo es más parecido a saber dónde poner la cámara que soñar en una especie de estadio idílico, en soledad, ese plano mágico, demoledor, que va a sorprender a todo el mundo. Es difícil esto, es muy difícil,
porque es un trabajo humano, más que especulativo, porque es un trabajo que tiene más que ver con lo que uno debería intentar que no se corrompa nunca, que es una idea casi fundada en la infancia, de las sensaciones que uno sintió viendo una película. Es no olvidar quién fue uno o quién es uno como espectador, en la versión más feliz. Es muy difícil no especular, no pensar, bueno, ahora conviene hacer esto o este proyecto para en realidad poder hacer este otro de esta manera, y no vivir como decidiendo en base a esa idea de promesa futura, donde todos los movimientos en realidad están apuntando a otro movimiento que en algún momento aparecerá. Entonces escuchar, ser permeable, poder encontrar la manera, colaborando con otras áreas, de que cada proyecto encuentre la mejor manera de ser encarado. Bueno, me parece que ese es un trabajo muy difícil, porque básicamente es eso, empatía, amor por la gente, aunque parezca algo tan lejano a una decisión de un traveling, pero eso es lo que siento sinceramente, que al final de cuentas es una moneda muy, muy preciada, la empatía, el sentido del humor, y no tomarse tan en serio. A mí me gustan los directores que cuando hablan notás que sienten algo distinto por lo que hacen. Digo distinto como si pusieran, digamos, de verdad la vida en eso. No me refiero a obras maestras ni películas perfectas. Hablo de los directores que lo que hacen, lo hacen porque no pueden hacer otra cosa. Yo cada vez que escucho, digamos, cuando escucho estas charlas de directores que emanan y contagian esa alegría por hacer cine, inmediatamente me hago un poco fan. Aunque tal vez por ahí su cine no es lo que más me gusta. Pero ya esa sensación, a mi entender, me genera algo que me conmueve. Y un director que te conmueve ya de por sí te está hablando de un buen director. Hay algo en ese director que está haciendo las cosas bien. Digamos, vos lo escuchás y sentís que lo que está haciendo, lo está haciendo por una razón. Ya que estamos hablando, digamos, de conmover, creo que ahí, digamos, ahí va una parte importante. Digamos, un buen director tiene que contar algo que contenga una información para mí más allá de lo que se ve, ¿no? Más allá del cuadro. Esto que parece, digamos, medio chino lo que acabo de decir, es porque, digamos, ¿por qué decide poner la cámara ahí y no en otro lugar? ¿Por qué este plano y no en otro? ¿Qué es lo que me está contando con eso? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que me quiere contar? Creo que un buen director tiene eso, y un poco creo que también ya lo tiene metido adentro. No es que llega al lugar y saca a relucir, esto es por esto. Me parece que ya él siente, y vuelvo un poco a la primera idea, que es el sentimiento de hacer cine. Digamos, él siente que esa posición de cámara, que ese plano está contando algo más de lo que se ve en la pantalla, digamos. Después, bueno, obviamente contar una historia la puede contar cualquiera, ¿no? Hoy en día con los celulares, o sea, todos tenemos tecnología al alcance de nuestra mano. Cualquiera puede contar cualquier cosa que se le ocurra, pero dar un significado a esa obra lo hace solamente un buen director. Digamos, agarrar toda esa información que está ahí rondando y filtrarla para que cuente algo de una determinada manera, ¿no? O sea, que es lo que llega al espectador, más que nada. Me parece a mí como que es fundamental, ¿no? Como si el director tuviese que filtrar, digamos, todas esas posibilidades para que lo que quede ahí plasmado signifique algo, sea algo. Y sobre todo para alguien que está mirando, ¿no? Yo creo un montón, ¿no? En tener presente al espectador. Sé que no tiene que ser la condición, pero sí tiene que estar presente. Es el espectador para mí el que va a dar el punto final a la película. Es ahí donde va a terminar el viaje. Yo creo que un buen director necesita ser consciente de que la película va a llegar a un público. Bueno, otra de las cosas que obviamente considero muy, muy importante y muy arriba, digamos, al nivel de importancia, es el trato con la gente, ¿no? Correrse de lo unilateral, esta idea unilateral de director, donde el tipo está ensimismado en su mundo y es él el creador de la obra, ¿no? Es como que para entender
una película, digamos, no la hace solamente un director. Desde el rubro más físico hasta el rubro más creativo, todas las piezas que están ahí son para conformar la película. El director tiene que ver y entender de que un trabajo es sí o sí un trabajo en equipo, ¿no? Los directores que no entienden eso, para mí, en mi forma de ver, me parece que pecan y desaprovechan algo que es muy rico, que es la energía que está rondando alrededor de la película, digamos. Todo eso, si vos lo contagiás, si un buen director contagia a la gente que está alrededor suyo, toda esa energía que se genera se va a ver en la película. Yo creo que un buen director tiene que motivar a que el equipo entero esté dentro de la película. Sí, también pienso que un buen director tiene que ver el cuadro, digamos, de lo que está haciendo mucho más amplio que lo que es el detalle. ¿A qué voy con esto? ¿Viste? Como si fuese un juego de ajedrez. Vos cuando movés una pieza no estás moviendo una pieza, sino que estás moviendo una pieza y pensando cuál va a ser el próximo movimiento. O sea, estás un movimiento anticipado cuando vos ves una pieza en el ajedrez. Bien, bueno, en el cine es igual. Vos cuando estás filmando también tenés que ser consciente de lo que va a venir. Porque siendo consciente de lo que va a venir, también vas a estar preparado a si pasa algo. Y en el cine siempre pasa algo. Siempre hay algo que se puede romper de las estructuras. Y está en los buenos directores no achicarse ante eso, sino más bien buscarle la vuelta. Viste que hay algo que Robert Rodríguez dice que me parece interesantísimo, que un buen director tiene que ser un buen técnico también. Digo, no necesariamente tenés que ser un director de fotografía, pero sí saber de fotografía o de dirección de fotografía, saber si la luz que está entrando está generando lo que querés generar, digamos. Vos, más el conocimiento del director de fotografía, potencian la película. Entonces digo, no te puedes quedar solamente en lo que estás haciendo. El buen director tiene que estar viendo eso y viéndolo todo el cuadro a la vez. Hasta incluso saber y entender el montaje, porque muchas veces lo que pasa es que vos podés estar editando mientras que estás haciendo la película en el momento. Sabés en qué momento te va a servir la toma y en qué momento la vas a cortar. Me parece que eso es importante para tener esa visión general de la situación, te prepara para cualquier cosa que pueda pasar durante el rodaje, me parece a mí, ¿no? Lo más importante, también a mi criterio, es el factor humano. Siempre tiene que estar, digamos, por encima de cualquier rango. Ser un buen director no se trata de imponer ni una verdad, sino más bien de hacerla llegar, digamos, de escuchar y saber complementarse con las ideas del equipo. Ser director, digamos, que no es algo individual, aunque parezca que sí, es un conjunto de fuerzas, ¿no? Pienso que también esto que repetía antes, la película está hecha por todo un equipo técnico. El director tiene que canalizar toda esa energía y llevarla a buen puerto. Yo creo que eso es lo más importante. La verdad que considero que un buen director tiene que ser un tipo que sea consciente de que la película no es suya, no es solo su punto de vista. Teniendo en cuenta que muchas veces cuando uno está en un rodaje hay gente del equipo técnico que tiene muchísima más experiencia que uno, que ha hecho muchísimas más películas. Bueno, el buen director sabe nutrirse de eso, sabe nutrirse del técnico y sacar lo mejor de ese tipo para potenciar su propio trabajo. Creo que eso, primero que te hace mucho más humano y hace mucho más humana la película. Yo siempre digo que cuando lográs que el ambiente en el lugar de rodaje es bueno, la película va a salir bien. Pienso que un buen director o una buena directora de cine en principio tiene que ser alguien que pueda pensar en imágenes. Eso creo que es lo esencial, poder imaginar una historia con imágenes que están en movimiento y que cortan a otra imagen, y que eso es la esencia del cine. Muchas imágenes que se van uniendo, y que esa es la narración. Y es muy diferente a pensarlo desde la narrativa o desde el diálogo o desde la acción únicamente. Todas esas cosas deben estar contenidas en una imagen. Y me parece que esa es la esencia de un buen director. Alguien que narra exclusivamente, en principio, con imágenes. Porque tiene que ser alguien que sea capaz de pensar el cine como una expresión única, diferente al teatro, a la novela, a la música, a la danza,
a la historieta, tiene un poco de todo eso, pero un buen director es alguien que es capaz de fusionar todo eso y construir una narrativa única, una historia que puede ser contada únicamente de esa forma. Ese creo que es el cine puro y lo que han demostrado los grandes directores de la historia. Películas que no pueden ser contadas como una novela o que no pueden ser contadas como una historieta o narradas desde la cultura oral. Tienen su forma única allí en esa película. También creo que un buen director de cine tiene que saber que una película es algo que está en movimiento, desde el guión hasta el montaje, incluso hasta el estreno, diría, porque una idea que nace en el guión no puede ser forzada a ser realizada de la misma forma como está planteada en el rodaje, porque en el rodaje una idea que se construyó en el guión de cierta manera no puede ser forzada a ser realizada así como fue pensada tal cual en el rodaje. Porque en el rodaje surgen un montón de otros factores, surgen opiniones, surgen condiciones de la locación, del tiempo en que uno está en esa locación, y todo eso va a modificar esa idea. Entonces, quien dirija tiene que ser alguien capaz de advertir esas condiciones, esos cambios, y convertir la idea en algo nuevo, intentando que sea superior a lo que estaba pensado, adaptándose a todas esas condiciones. Incluso al llegar al montaje, exactamente lo mismo. Un buen director tiene que estar preparado para que en el montaje surjan ideas superadoras y se modifique lo que se construyó hasta ese momento. Entonces, la película es dinámica, está en movimiento constantemente. También tiene que ser alguien capaz de escuchar a todo el equipo, que sepa que es el conductor de un vehículo, digamos, el capitán de un barco, y que toda la tripulación va a tener algo para decir. Entonces tiene que advertir cuál es la esencia de lo que está contando y ser permeable de alguna forma a opiniones e interpretaciones de lo que se está haciendo, pero pienso yo, no necesariamente de una manera democrática, no tratando de encontrar un acuerdo entre todos, porque eso puede producir un híbrido, sino ser capaz de advertir cuáles son las ideas que hacen crecer lo que ese director o esa directora comprende como esencia de la película. Estar preparado para ser permeable a hacer crecer esa idea a partir de ideas de otros. Para mí, ser un buen director de cine es, bueno, en definitiva, hacer buenas películas. Eso sería como lo principal, ¿no? A pesar de que parece una obviedad lo que digo, es súper difícil. Y uno cuando empieza a entender cada vez más de lo que se trata hacer una buena película, después tenés como este dilema de que le tenés que gustar no tanto a los espectadores, que es fundamental, que también que le tenés que buscar a los críticos. Y es muy difícil lograr eso, ¿no? Que le guste a la gente y que le guste a los críticos, porque muchas veces las películas que le gustan a la gente, a los espectadores, son películas, para decir de una manera vulgar, tipo más pochocleras, pero esas películas después es muy difícil que le gusten a los críticos y que la película pueda ganar premios y agarrar un reconocimiento como director, ¿no? Entonces creo que un buen director de cine es el que logra eso, hacer buenas películas con buena técnica y ser reconocido por la crítica, pero también está muy bueno además que esto sea aceptado y que le guste al público, a los espectadores, porque es fundamental que la película se vea y que genere de alguna manera plata o lo que sea para que uno pueda seguir produciendo y filmando. Y eso después, bueno, creo que también un director tiene que entender todo el proceso de la película, tiene que, o si no es el autor, no escribió el guión, ya empezar a como adaptar el guión a su manera y entender todos los procesos perfectamente de la película, ya sea la preproducción, después todo lo que es el rodaje, que a nivel personal me parece el momento más difícil porque como es el momento que ya estás en la cancha, que ya no
no te puedes escapar, vos la preproducción la podés estirar y puedes armar todo de una manera perfecta, con tiempo, acomodarte todo a tu gusto, pero ya cuando estás en rodaje ya no te puedes escapar, ya tenés que terminarlo porque te corren los tiempos, porque te corren la plata, porque te corren un montón de cosas y creo yo personalmente que es el momento más difícil de todos. Después también, bueno, hay que entender todas las etapas, como lo que es también lo importante de la postproducción, de todas las horas que hay que estar en la isla de edición. Y después también otra etapa que es la distribución, que también es fundamental, porque vuelvo a lo mismo de que hay que tratar de que las películas se vean, vayan a muchos festivales y que la mire mucha gente, ¿no? Es todo un conjunto de cosas. Creo que sí, que un director de cine bueno tiene que tener esa totalidad, ¿no? Como tener un montón de pequeños talentos, entender un poco de todo, también de todas las, no solo las etapas de la película, sino también de todos los equipos técnicos, de todos los técnicos que trabajan, la importancia de lo que es un director de fotografía, de todo el equipo de dirección de fotografía, la importancia del equipo de arte, la importancia de la producción, para que esté todo bien armado, para que uno pueda dirigir bien y hacer un buen trabajo. Bueno, es un conjunto de cosas, pero creo que sí, que un buen director de cine tendría que tener todas estas cosas en cuenta y nada, y para poder hacer una buena película, que como vuelvo a repetir es muy difícil. Bueno, también tener un buen tacto con los actores, tratar de sacarle el máximo provecho a los actores, también trabajar de una manera, lograr esa tranquilidad en el rodaje, porque también en el rodaje a veces como te corren los tiempos y un montón de cosas, que ya lo dije anteriormente, hay momentos que se pueden poner tensos, entonces hay que también tratar de que se pueda trabajar de una manera tranquila y que se puedan lograr todos los planos y todos los objetivos de cada día de rodaje. Bueno, y eso sería para mí en definitiva, pero si lo tengo que resumir, como ya lo dije en algún momento, creo que un buen director de cine es el que hace buenas películas. Y no es fácil y nada. Y más allá de eso, después mantenerlo, como hacer buenas películas y durante un tiempo, ¿no? Como hacer un tipo que tiene una trayectoria y tiene varias buenas películas, no sé, que solamente hizo una, que pudo mantener eso. Después creo que también hay algo interesante que también tiene que saber en qué momento, a pesar de que un buen director de cine tiene que encontrar como su estilo, esas películas que uno ya las ve y ya sabe sin que te digan qué director la filmó, uno ya sabe quién es por su estilo. No sé si uno ve una película, por ejemplo, de Woody Allen, mucha gente que sabe de cine sin que le digan quién es, uno ya se empieza a dar cuenta que es Woody Allen. Pasa lo mismo con Almodóvar, puede pasar lo mismo con Tarantino o con un montón de directores que lograron esto, que está buenísimo, pero que también en un momento tiene que saber darle una vuelta de rosca para que ya no se haga todas las películas, ya se sepa lo que va a pasar. Entonces, bueno, hay que también entender esto, que a pesar de que uno logre su estilo, en un momento hay que saber cuándo cambiar, ¿no? Para no llegar a ser un director predecible o hacer siempre lo mismo. A lo largo de estos años que hago cine y con los desaciertos y aciertos que tuve y que calculo que voy a seguir teniendo, creo que entendí que ser un director de cine, más allá de tener mayor o menor talento, es ser alguien con criterio, es ser alguien responsable, respetuoso y agradecido del trabajo de cada uno de los profesionales y amigos que laburan o colaboran en los proyectos, ser alguien que busca aprender. Creo que ser capaz de transmitir a tus compañeros el amor y el respeto por una película o idea es importante. Lograr hacer que alguien se apasione con un proyecto propio como si fuera de él es importantísimo. Lograr que alguien sienta y quiera de la misma manera que querés vos un proyecto, creo que lograr ser una persona que transmita eso es importantísimo. Ser alguien desprendido de egos o orgullos, creo que es importante para aprender con las críticas o correcciones que gente que es mejor que uno o que sabe más te puede hacer. Es eso, aprender a escuchar y a aprender básicamente. Después creo que eso te va a ayudar siempre a escuchar y entender a cada cabeza de área cuando te dicen hasta dónde se puede y por qué no, en los tiempos, qué va a quedar bueno, qué va a quedar mal. Creo que es ser una persona que entienda a los demás y que sepa echar la cabeza, es importante.
ser alguien que valore el talento de otros y que busque siempre rodearse de gente mejor, eso es importantísimo. Creo que también es eso, es ser un alumno constante. Ser alguien que busca aprender continuamente en lo profesional, en lo artístico. Si hoy escribo un guión sobre una esquizofrenia, es estudiar esa esquizofrenia. Si mañana me junto con una directora de arte que tiene o más experiencia o otra forma de trabajo, es aprenderla y tratar de tomar eso y a seguir aprendiendo, básicamente. Creo que para mí es eso, es ser un alumno constante, ser alguien que respete el talento de otros y el trabajo, y ser alguien, por lo menos es eso, creo que es lo que a mí me impulsa a hacer películas. Todo lo que aprendí en un rodaje, volcarlo en el próximo, en otra idea, en otro proyecto, y así seguir haciendo. Creo que es lo que a mí me impulsa. Ser un alumno constante es una de las cosas que más noté a lo largo de estos años, es lo que más noté en mí para querer hacer películas. Entonces, calculo que va por ese lado. Como te dije, ser un alumno constante, ser alguien respetuoso del talento de los demás y que valore ese talento, básicamente. Creo que todo eso es ser un director de cine. Me parece que no siempre se utiliza la palabra buen director de cine correctamente, porque hay diferentes películas y proyectos, películas de autor, películas independientes, como también comerciales, como que surgen de la autoría de un director o de la autoría de un guionista o de la autoría de un actor. Siempre hay proyectos que vienen de diferente y que tienen diferentes intereses o propósitos. Entonces yo creo que la palabra buen director de cine tiene que ser algo más genérico que se aplique a todos los casos o a la mayoría de los casos. Y en ese sentido creo que el público confunde muchas veces y dice: un buen director de cine es un tipo que hizo una buena película, por ejemplo. Y no necesariamente, porque el director de cine es una tarea tan compleja que tiene que ver con la dirección, justamente, como tomar el liderazgo y empezar a llevar el barco con un grupo de gente hacia puerto, digamos. Buen puerto se diría. Después, si el barco es el Titanic o es un velero que está como todo roto, bueno, ya es otra cosa. Si es un muy buen barco o si es un barco más o menos, es otra cosa. Para que tengamos una buena película tenemos que tener no solo un buen director que haga su trabajo, sino también una cantidad de talento increíble. Una buena película tiene que ver con la sumatoria de un montón de talentos, no solo de una persona, es un evento social. Entonces hay desde actores que tienen que poner lo mejor de sí y sacar un buen trabajo, música o director de fotografía, un guión, que es lo fundamental en cierto tipo de film que aspira a ser narrativo y a entretener y a contar una historia. Entonces, todos esos elementos, lo que tiene que hacer el director es poder equilibrarlos y amalgamarlos, si quiere, o no sé si está bien dicha la palabra, pero justamente dirigirlos, sacar lo mejor de cada persona y aplicarlo o plasmarlo en la película. Pero no solo eso, hay que tener un equilibrio, hay que saber sobre tiempos, tomar decisiones, hablar con la gente, hacer que la gente confíe en uno. Es una tarea tan compleja que muchas veces me parece que está menospreciada, porque realmente es casi como construir un edificio, digamos. Después, si el edificio es bueno o está hecho con material más o menos y dura 2 años y se rompe más o menos, bueno, esa casa que creamos obviamente no era muy buena, parecía buena pero no era muy buena, pero quizás las condiciones con las que tenía que crear esa casa, ese director, eran todavía más difíciles y era imposible llevar a cabo esa tarea, y sin embargo se llevó esa tarea, se logró hacer, se hizo una casa y se hizo, y sobre todo si la gente pudo
hasta cobrar su plata, trabajar lo que corresponde, no sufrir, pasarla bien en el rodaje, entenderse, comunicarse. Me parece que esas son todas funciones, y poner lo mejor de sí de cada uno y motivar, porque una cosa importante del director, también de un buen director, es motivar a la gente, sacar lo mejor de cada uno, que la gente quiera poner lo mejor en ese proyecto, que se sienta parte, porque todos son parte, y lo peor que puede pasar es un director a veces muy ególatra o como que no deje, y cuesta mucho, no es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, que no deje a los demás su lugar. Muchas veces, como los créditos quedan opacados por el nombre del director, pero muchas veces la realidad es que para tener una buena película podría ser cualquier director, y implican otros factores, como un buen guión, un buen actor. Entonces es una tarea muy compleja como para definir en una sola palabra. Pero sí estoy seguro que no tiene que ver con una buena película. Obviamente que cuando un buen director ya de oficio, ya es bueno y ya va generando su carrera, probablemente pueda elegir qué proyectos hacer en base a la experiencia y saber hacia dónde va a ir una buena película o no. Pero el proceso de una película es tan complicado, y a veces también inciden factores externos, como el interés que puede tener una persona por una temática, como lo que se está contando, como el momento en que se estrena una película, como quizás vos tenías el mejor actor del mundo, pero se volvió loco durante la filmación y te actuó mal, o se muere y lo tienen que hacer en 3D y les queda mal el 3D. Hay situaciones que a veces van más allá, y que también implican un poco la producción, ¿no? Que a veces son responsables de la producción, pero el productor nunca se lleva ni el mérito ni el castigo, lamentablemente, porque a veces todo recae en el director y el productor es una figura invisible, y en realidad muchas veces para que una película sea buena tiene que haber un buen productor. Te diría que casi siempre. Después el director hace lo que puede, digamos, pero gracias a lo que le aporta el productor. Bueno, eso para mí, hoy viéndolo así de cierta manera. Pero en síntesis, más allá de todo, me parece que un buen director es aquel que asume un trabajo, es un laburante y que tiene la suficiente templanza, experiencia, sabiduría, talento, poder de comunicación, como para poder asumir el liderazgo de la cantidad de talentos que están trabajando en una película, poder guiarlos hacia ese buen puerto, que sea la conclusión de la película en las mejores maneras, con las condiciones con las que fue recibido ese proyecto. Me parece que ese sería como el resumen. Y a veces hay muy buenos directores que pasan desapercibidos, a veces hay muy buenos directores que son buenos, sobre todo como el cine tiene tantas facetas en ciertos aspectos. Por ejemplo, buenos directores que son mejores con la imagen, otros que son mejores dirigiendo actores, porque de vuelta, la dirección es algo que involucra muchas cosas y que justamente para cada proyecto debería verse el perfil de tal director y elegir el director adecuado para un proyecto. Eso cuando hablamos de un director contratado, ¿no? O sea, en cine, en series. Y después cuando hay un proyecto personal, me parece que un buen director tiene que poder escuchar. Un buen director tiene que poder escuchar, porque ya cuando va a ser su película ya no es solo el oficio de director. Implica una autoría, implica una obra de arte, implica una historia que quiere contar, personal, que lo motivó, que la quiere plasmar. Bueno, implica primero empezar a plasmarla, pero me parece que justamente para poder no salirse del oficio del director tiene que aprender a escuchar, ver a su equipo, rodearse, es clave rodearse de gente afín y de muy buena gente, talentosa, que potencien el trabajo de uno. Eso es lo más importante, parece que es lo fundamental, y ahí hay que aprender de los productores. Pero después de eso me parece que es tratar de transmitir tu idea y ser fiel a tu idea, nunca engañarla, pero escuchando y tratar de abrirse a nuevos caminos, porque siempre la idea esa puede ser potenciada y se puede ver de diferentes maneras. Entonces, sin traicionar ese concepto, tratar de enriquecerla. Y es difícil,
Pero bueno, eso me parece que es lo que hace que los grandes directores, como dicen a veces la humildad de los grandes, que los grandes directores puedan... Porque cuando ya no tienen presión de esto tiene que ser así por la visión, a veces cuando uno está empezando que la cosmovisión del mundo del director, que esto tiene que ser así, es incomprendido y se enfrenta a un montón de problemas y quiere luchar por mostrar su lado, está bien, pero cuando uno no está obsesionado por mostrar su lado, se da cuenta que lo más importante es la película y no la visión del director. Entonces un buen director tiene que saber que nunca es importante él. El ego es muy importante en el proceso, pero siempre te tienes que dar cuenta, ¿por qué? Porque si no te serruchan, te pasan por arriba, hay tiburones por todos lados, pero lo más importante es que eso es lo que se muestra para afuera, pero para adentro lo más importante es la película y la historia que está contando. Y un buen director es lo primero que tiene que saber y darse cuenta cuando quizás uno está equivocado y cuando tiene que escuchar a los demás y cuál es la mejor decisión. Tiene que tener un panorama de ideas como en un pizarrón donde están las ideas de todo el equipo, de toda la gente, de muchas opiniones, y abajo está como una línea donde se van sacando las palabras de cada idea, me lo imagino ahora visualmente, y tiene que seleccionar una letra de cada idea para armar esa oración que está abajo, que es la película. Entonces tiene que sacar lo mejor de todos, y no es fácil. Así que es una tarea muy difícil ser buen director. Por eso creo que los que hacen buenas películas no necesariamente son buenos directores, o que los que hagan malas películas no necesariamente son malos directores. Yo creo que hay que diferenciar. Un buen director es aquel que tiene que llevar adelante un proceso, para mí, de la mejor forma posible y llegar a puerto final con esa película, poder resolverla. Después, los que hacen solo buenas películas, bueno, son genios o están a un nivel que simplemente se rodean del mejor talento, el mejor tipo de proyecto y seleccionan muy bien y pueden seleccionar muy bien para solamente estar involucrados en buenas películas. Pero cualquier director, y sobre todo un buen director, tiene buenas y malas películas. Y muchas veces también un buen director, para llegar a ser buen director, ha tenido muchos fracasos en su oficio, ha ejercido de mal director. Así que todo es parte de algo muy complejo y todo se construye para llegar a tener un buen director. Además, creo que decir que un buen director, alguien que piensa que un buen director es solo quien hace buenas películas, sería como alguien que solo le parece bueno lo que es exitoso, y en realidad el éxito es relativo y también hay que ponerse a pensar qué es bueno, porque bueno, hay cosas que indudablemente le gustan a todo el mundo, hay cosas pero también es relativo, ¿no? Hay gustos y es algo muy complejo y mucha profundidad. De hecho, esta pregunta me dejó pensando y sigo pensando. Me parece que no es fácil de responder y probablemente en 2 semanas, gracias Pablo porque me abriste la cabeza a pensar eso, y probablemente en 2 semanas cambie algunos conceptos de lo que dije recién, porque es algo que uno muy profundo para ir reformulándolo y para ir viendo. Pero si de algo estoy seguro es eso, que un buen director es algo muy complejo y que no es necesariamente quien hace buenas películas. Si después puede hacer buenas películas, mejor aún. Pero hay casos en la historia de grandes proyectos, de grandes películas con directores incluso que han abandonado la filmación 2 días antes y la tuvo que continuar otra persona. Eso no me parece que sea un buen director, aunque después la película sea muy querida por todo el mundo. Entonces, ahí está. Nos da para pensar un montón de cosas. Bueno, yo pensaba también dejar mi opinión o mi punto de vista, pero bueno, después de 1 hora y media de opiniones de colegas de todo tipo, ordenados un poco caprichosamente, la verdad que no sé cuánto aportar. En mi experiencia, las películas que considero que mejor dirigí son las que me obsesioné absolutamente, las que dejé de pensar en la vida durante el tiempo que llevó a hacer la película y me metí a fondo en ese mundo, que no podía parar de pensar del mañana a la noche en la película. Esas son las que considero que mejor dirigí. Y esa obsesión también te ayuda a sobrellevar todos estos problemas humanos que todos los colegas nombramos,
Si vos no estás obsesionado y entregado al 1000% con la película, siempre va a surgir alguien que se obsesione más que vos y que de alguna forma trate de tomar el barco, que trate de tomar el control, y en general lo toma. Entonces el director queda un poco relegado a segundo plano. Así que involucrarse mucho en la película, y creo que la película final es lo mejor que uno pudo lograr sin haber entrado en conflicto con todo el mundo. Cuanto más conflictos hay en el proceso, menos gusto te queda la película, más enemistado quedas, y eso hace que pierda magia y que no tenga mucho futuro. Bueno, espero que esto haya servido para pensar un poco sobre la complejidad de dirigir. Veo que hay muy distintos puntos de vista entre los directores más independientes y los que hacen cine más industrial. Noto que entre los que están en el cine más industrial el conflicto humano pasa a un primer plano, mientras que en los independientes la preocupación principal es la obra, que es algo que no había notado antes. Muchas gracias por escuchar, abrazo grande a todos.